El área temática rendimiento físico y deportivo, el título, hemos intentado poner un título que no nos limite. A veces el título, si es demasiado específico, termina limitando después la posibilidad de apertura hacia nuevas variables, así que hemos determinado un título que sea lo suficientemente amplio para poder hacer modificaciones si fueran necesarias en el transcurso de los 2 años del proyecto. El título es Aplicación del entrenamiento y evaluación de las cualidades de fuerza y velocidad en deportistas de fútbol y rugby. Descripción, aplicación y evaluación de los perfiles físicos y de fuerza-velocidad en estos deportistas. Bien. Nuestro equipo de trabajo, ¿cómo está conformado? Acá podemos ver dos grandes grupos. Por un lado, el equipo de trabajo de los docentes que pertenecemos a la universidad. El proyecto está dirigido por mí y codirigido por Julián Giraldes, quien está haciendo su doctorado en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en España. Y también están colaborando Brian Fink y Mariano Figueroa, también obviamente pertenecen a la Universidad de Flores y son alumnos egresados de la universidad. Bien. Tenemos un gran equipo de trabajo de colaboradores de nivel internacional, investigadores muy reconocidos en el área del entrenamiento deportivo, con quien hemos hecho diferentes lazos, y son personas que siempre se han comprometido a trabajar con nosotros en todo lo que refiere a la investigación y al diseño de los diferentes estudios que vamos haciendo. Eh, Muchos de ustedes seguramente lo conocerán, por ejemplo, Pedro Alcaraz, Alberto Filter y Neulo Turco, Tomás Comins, son personas muy reconocidas y nosotros estamos muy agradecidos de las colaboraciones desinteresadas que tenemos con estas personas, porque nos ayudan mucho a mejorar el área de entrenamiento deportivo y de rendimiento físico, y específicamente la investigación. El nivel de investigación que tenemos en nuestro país en esta área temática tan específica es demasiado bajo. Creo que nosotros tenemos que mejorar eso, y un poquito a eso apunta este proyecto, ¿no? A generar más conocimiento. Las modificaciones que hemos ido realizando hasta la fecha, los avances, en esos avances vamos a mostrar también los estudios que están en proceso, el impacto que esperamos, los resultados ya de los 2 estudios que están publicados, más 2 que están en revisión actualmente. Sacaremos algunas conclusiones y las limitaciones. Luego, en la segunda parte, ya un poco más cortita y más orientada a demostrar por qué es importante acercar la investigación científica a las instituciones deportivas específicamente, que es donde la mayoría de ustedes estarán involucrados, tanto como profesionales o como deportistas. Y así que bueno, esa es la idea, el objetivo de esta presentación. Como primera medida en esto que es la introducción, ¿cuáles son los factores que se sabe que diferencian el nivel de rendimiento, la categoría de edad y los puestos específicos? La masa corporal o el peso corporal es una de las variables que sabemos y se entiende que es una variable que diferencia y discrimina el nivel de rendimiento. Y el momento lineal, que es el producto de la masa corporal por la velocidad del deportista, también es una variable que diferencia el nivel de rendimiento, categoría de edad y puestos específicos. ¿Bien? También la capacidad de salto, tanto horizontal como vertical, la masa libre de adiposidad, o fat free mass, que es una variable muy importante, y el consumo máximo de oxígeno, su valor absoluto también es una variable que puede diferenciar el nivel de rendimiento. Pero hay otras variables que no se han estudiado. Por ejemplo, el perfil fuerza de velocidad de sprint y el perfil fuerza-velocidad de salto, el déficit de fuerza, la fuerza relativa. Y sobre todo, estas variables no se han estudiado en deportistas de nivel amateur, por ejemplo, jugadores de rugby, ni tampoco en jugadoras de fútbol femenino. En los últimos años se ha incrementado un poco el nivel de investigación en el deporte en mujeres, deporte femenino, pero específicamente en fútbol está muy retrasada en comparación con lo que se ha investigado en el fútbol masculino. Por eso es que decidimos también incluir el fútbol femenino dentro de lo que es este proyecto de investigación, y después les vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando en la actualidad. En lo que refiere al sprint,
porque es importante. Hay 3 factores que son los que contribuyen en gran medida al éxito en los deportes, tanto individuales como de conjunto. Esos 3 factores son, primero, a partir del entrenamiento, incrementar la capacidad de aceleración de los y las deportistas. Segundo lugar, alcanzar o mejorar el rendimiento en velocidad de sprint, la velocidad máxima o pico de velocidad. Y en tercer lugar, o la tercera variable, es mejorar esa capacidad de mantener la velocidad máxima o el pico de velocidad el mayor tiempo posible. Un Usain Bolt que alcanza el pico de velocidad a los 60 metros, pero que es capaz de mantener esa velocidad o ese pico de velocidad por los restantes 40 metros en una carrera de 100 metros, eso es una variable, ¿sí?, que a él lo diferencia del resto, ¿sí?, esa capacidad de resistencia a la pérdida de velocidad. Por eso es que estas 3 variables son factores determinantes y discriminantes del nivel de rendimiento. Bueno, entrenamiento de la fuerza. La fuerza es una capacidad básica, es, digamos, la base del resto de las cualidades físicas porque apuntala, sostiene el rendimiento, ¿sí?, de las otras cualidades físicas, pero no solamente de las cualidades físicas, sino también de las cualidades técnico-tácticas. Por ejemplo, en rugby y en handball, no solamente es necesario poseer algunas características antropométricas adecuadas, como veremos más adelante, sino también poseer altos niveles de fuerza y potencia, que son variables determinantes para conseguir o alcanzar el éxito en la competencia. También conseguir altos valores de fuerza absoluta y fuerza relativa son variables que son capaces de discriminar según el tipo de deporte y también por puestos específicos. Se ha observado en algunas investigaciones que en deportistas de élite, estos deportistas tienen un mayor valor de fuerza relativa, de potencia relativa y un menor déficit de fuerza, y que estas variables están asociadas a un mayor rendimiento en capacidad de salto y en velocidad. Otros puntos importantes en jugadores de rugby de élite, por ejemplo, se observó a partir de una investigación que el incremento en la capacidad de producir fuerza rápidamente, es decir, la mejora de la tasa de desarrollo de fuerza por unidad de tiempo, generaba un incremento, una mejora en la capacidad de realizar acciones que son determinantes del juego del rugby. Por ejemplo, taclear, luchar, raquear, saltar, sprintar, cambiar de dirección, acelerar y desacelerar. Estas 3 últimas, saltar, sprintar, cambiar de dirección, acelerar y desacelerar, son variables que son comunes a la gran mayoría de los deportes, no solamente al rugby. Por eso es que lo menciono, esto es muy importante tenerlo presente. En lo que refiere a conceptos claves que son fundamentales en la actualidad del entrenamiento de fuerza, hay 2 que son fundamentales. En la actualidad el déficit de fuerza, que es la diferencia porcentual entre el pico de fuerza con la carga a la 1RM, la carga que yo consigo levantar una vez y solo una vez manteniendo la técnica adecuada, ¿sí?, que es lo que conocemos como la 1RM o la repetición máxima, y cualquier otra carga que esté por debajo de ese 100% o de esa 1RM. Bien, entonces el déficit de fuerza es la diferencia porcentual entre el pico de fuerza alcanzado con el 100%, con la repetición máxima, y cualquier otra carga inferior. El déficit de fuerza más bajos están asociados a una mayor capacidad de utilizar más eficazmente el potencial de fuerza máxima durante tareas de fuerza realizadas con cargas submáximas, es decir, por ejemplo, el 90% del RM. Por ejemplo, pongo un ejemplo acá muy rápido, si en un test 1 mi velocidad media propulsiva con el 40% del RM es 1,2 metros por segundo, y mi pico de fuerza con ese 40% en un RM son 1200 newtons, mi déficit de fuerza es el 50%. ¿Bien? En segundo lugar, la fuerza relativa. ¿Por qué es importante? Porque en realidad la 1RM como valor absoluto es muy aislado, ¿sí? Es un valor muy limitado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un deportista o una deportista que levanta 200 kilos pero pesa 100, ¿sí?, en la sentadilla, por ejemplo, ¿no? Levanta 200 kilos pero pesa 100, y puedo tener una persona, un deportista, que pesa 80 kilos y levanta 190. Entonces la fuerza relativa de ambos va a ser distinta. Si bien uno levanta más valor, una carga absoluta mayor, su valor de fuerza relativa va a ser menor. ¿Bien? Y esta fuerza relativa es la relación que hay entre la RM, ¿sí?, la carga máxima que yo puedo levantar en un ejercicio, y la masa corporal.
se recomiendan valores en sentadilla, por ejemplo, valores superiores a 1,5, ¿bien? Para tener menor riesgo de lesión. Con respecto al déficit de fuerza, algunas investigaciones han marcado, por ejemplo acá en una comparación que se hizo entre sprinters y jugadores de rugby de elite, acá se muestra el déficit de fuerza, el porcentaje, el eje X está marcando el porcentaje del RM, el eje Y el déficit de fuerza. Podemos ver cómo el déficit de fuerza siempre es menor en los sprinters comparados con los jugadores de rugby, ¿bien? Y eso se observó también cuando se los comparó en otras pruebas físicas. Por ejemplo, en la sentadilla con salto, los sprinters saltan más. En el salto con contramovimiento, los sprinters saltan más y tienen una mayor velocidad. Eso lo podemos ver acá, a ver si se los puedo marcar con el puntero. ¿Sí? Acá podemos ver que la velocidad es mayor, que el salto con contramovimiento es mayor y que la sentadilla con salto, la altura, es mayor en los sprinters. Eso de alguna manera estaría indicando que el tener un menor déficit de fuerza podría también indicar, ¿sí?, un mayor rendimiento en acciones muy explosivas como el sprint y los saltos. ¿Bien? Esto también se observó, algunas diferencias se observaron en otras variables entre sprinters, jugadores de fútbol y jugadores de rugby. ¿Sí? Por ejemplo, el pico de velocidad alcanzada en una media sentadilla con salto siempre es mayor en los sprinters, ¿sí?, comparados con los jugadores de fútbol y jugadores de rugby de nivel de elite. Y lo mismo sucedió, ¿sí?, con la altura del salto en la media sentadilla. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tener en cuenta con respecto al déficit de fuerza? Cuando se analizaron las relaciones o las correlaciones que había entre las variables de rendimiento que les acabo de mencionar, el salto y la velocidad en 30 metros entre jugadores de rugby y sprinters de nivel de elite, observaron que el déficit de fuerza tenía una relación, una correlación moderada con estas variables. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay una relación, una correlación entre dos variables, no necesariamente implica causalidad, pero sí estaría indicando que hay un nivel de afinidad entre esas dos variables y que ese nivel de afinidad indica que cuando una aumenta, la otra también aumenta, ¿sí?, o cuando una aumenta, la otra disminuye, como en este caso, como las correlaciones son negativas, esto estaría diciendo que un menor déficit de fuerza implicaría una mayor capacidad de salto y una mayor velocidad en un sprint de 30 metros. Entonces, esa es la importancia que se le está dando hoy en día al análisis del déficit de fuerza. Cuanto menor sea el déficit ante cada carga, mayor podría ser el rendimiento en acciones explosivas como el sprint y el salto. La otra variable que vamos a trabajar y vamos a analizar en este proyecto tiene que ver con el perfil fuerza-velocidad de salto y de sprint. Rápidamente, el perfil fuerza-velocidad de salto es un modelo biomecánico, está basado en la medición directa de unas variables muy simples de obtener, como la altura de empuje, la altura del salto y el largo de piernas, que a partir de estas variables permite estimar, ¿sí?, no medir directamente, sino estimar otras variables más complejas de obtener, porque si yo quisiese obtener estas variables necesariamente necesito plataformas de fuerza, que son mucho más costosas, que una plataforma de saltos que está mucho más al alcance de cualquier profesional del deporte hoy en día, ¿no? La fuerza máxima teórica, la velocidad máxima teórica, la potencia máxima, ¿sí?, las puedo estimar a partir de la medición de algunas variables muy simples. Y a partir de ello, según algunos autores, estas variables permitirían identificar algunos desequilibrios en la producción de fuerza y velocidad, ¿sí?, en deportistas en acciones de salto, ¿sí? Un desequilibrio o un force velocity imbalance, como se lo conoce en la literatura científica, de un 0% indicaría que el deportista está absolutamente equilibrado en la relación que hay entre la velocidad máxima y la fuerza máxima teórica. Si hay un desequilibrio de fuerza, se entiende que esos deportistas, en la prescripción del entrenamiento de fuerza, debieran utilizar cargas altas. Si hay un desequilibrio de velocidad, debieran utilizar en el entrenamiento de fuerza cargas más bajas, cargas más ligeras, ¿no? Y lo mismo sucede en el perfil fuerza-velocidad de sprint, ¿sí?, que tiene las mismas ventajas, permite estimar de una manera relativamente simple, aunque no lo es tanto,
algunas variables, ¿sí? Pero tiene las mismas limitaciones, es decir, tiene una baja fiabilidad y posiblemente no tengan la capacidad para detectar cambios en el rendimiento. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando la fiabilidad en las mediciones y en las evaluaciones no es buena, ¿sí? Posiblemente, ¿sí?, esos tests, ¿sí?, no permitan detectar cambios en el rendimiento porque pierden sensibilidad. Entonces, una vez explicadas estas variables como objetivo general del proyecto, nosotros planteamos analizar las evaluaciones y métodos de entrenamiento de fuerza y velocidad que se utilizan para elevar el rendimiento físico y deportivo en jugadores de fútbol y rugby, jugadores y jugadoras, ¿sí?, según categorías y puestos específicos. Algunos objetivos específicos, algunos ya los hemos desarrollado, otros están en construcción. Analizar métodos de entrenamiento, determinar y comparar perfiles físicos y perfiles de fuerza, velocidad, de sprint y de salto, jugadores de rugby y jugadores de fútbol, también según los puestos específicos, y describir y analizar las características y diferencias respecto del perfil físico, antropométrico y fuerza-velocidad, según tipo de deporte y puesto de juego. Hemos intentado incluir otros deportes, sprinters de elite y jugadoras de vóley femenino, que es parte de la investigación doctoral de Julián Giraldes, que es codirector del proyecto. Algunas variables dentro del entrenamiento de la fuerza, debido a la creciente importancia y mayor conocimiento que está surgiendo del déficit de fuerza, vamos a analizar estas variables. En rugby, analizar qué factores de composición corporal y antropométricos son determinantes para el rendimiento en sprint lineal, y de la misma manera analizar estas variables o factores de composición corporal y antropométricos que son determinantes para el rendimiento tanto en sprint lineal como en sprint curvo en jugadoras de fútbol de nivel de elite, de nivel internacional. Diseño del estudio, principalmente serán estudios de diseño transversal, correlacional e inferencial, para examinar diferencias y relación entre diferentes variables. Y posiblemente estamos trabajando, diseñando estos estudios, estudios longitudinales con diseño experimental, con evaluaciones pre-post, para analizar efectos de entrenamiento, sobre todo para analizar el efecto de entrenamiento de sprint, y ver qué efecto tiene eso sobre el sprint curvo, por ejemplo, o analizar entrenamientos de fuerza para ver qué efectos tiene sobre el rendimiento en velocidad y composición corporal. Bien, impacto. Esperamos o entendemos que es posible tener entre 5 y 6 papers o investigaciones científicas aceptadas durante cada uno de los 2 años de este proyecto. Nuestro objetivo siempre van a ser los journals de Sport Science que estén indexados en Journal Citation Reports o SciMago Journal Ranks, que son los rankings por índice de citas los más importantes a nivel mundial, y se divide por cuartiles. Para hacerlo más fácil, cada cuartil tiene aproximadamente entre unas 20 y unas 30 revistas, y obviamente las que están en el cuartil 1 son las más importantes, las más citadas, las más conocidas, y nosotros apuntamos a publicar en los 4 cuartiles, ¿sí? Y entendemos que sí es un objetivo difícil, pero que no es imposible, ya que obviamente estos temas necesitan mucha más atención por parte de la comunidad científica. Los avances, estamos haciendo una revisión narrativa respecto del uso de trineos de arrastre y efectos sobre el rendimiento. El trineo de arrastre es uno de los métodos, el entrenamiento resistido es uno de los métodos de entrenamiento de la velocidad, por eso es importante, y hemos trabajado en una revisión narrativa. También estamos trabajando en el diseño de un estudio más de corte cual y cuantitativo, con profesionales del deporte del rugby, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, donde realizamos una encuesta para conocer cuáles eran sus prácticas profesionales. Hemos hecho un estudio con sprinters de nivel de elite para analizar diferencias en variables de rendimiento físico en velocistas olímpicos y paralímpicos. Este estudio fue liderado por Tomás Freitas, que trabaja en el NAR, el Núcleo de Alto Rendimiento de Brasil, y justamente ayer ya fue aceptado en el International Journal of Sport Physiology and Performance. Estamos con un paper también en revisión
analizando las diferencias, esto se los voy a mostrar hoy, en el rendimiento en diferentes variables y déficit de fuerza en jugadores de rugby juvenil. Otros estudios que estamos trabajando, los factores determinantes del rendimiento físico en jugadoras de fútbol de élite según puestos específicos. Este también se los voy a mostrar hoy, algunos resultados. Y los análisis de regresión para examinar características antropométricas y composición corporal, cuál de esas variables son determinantes para el rendimiento en velocidad lineal en jugadores de rugby y en sprint lineal y curvo en jugadoras de fútbol. Instituciones y deportes involucrados. Por un lado, la Federación de Fútbol de Chile, su preparador físico está colaborando con nosotros en este proyecto, el seleccionado de fútbol femenino de Chile, jugadores de rugby de nivel amateur, sprinters de elite, estos son deportistas de Brasil. Vóley femenino del Club Gimnasia Esgrima de La Plata, fútbol de elite mayores del Club Banfield, ¿sí? Eso estuvimos trabajando justamente ayer para poder empezar a diseñar estudios de intervención, y jugadores de fútbol juvenil del Club All Boys de la Ciudad de Buenos Aires. El primer estudio que les quería presentar hoy, a ver si puedo pasar un poco más dinámico ahora, factores determinantes del rendimiento físico según puestos específicos en jugadores de rugby. Objetivo: analizar las diferencias en el perfil fuerza-velocidad de salto, uno de los objetivos principales de este proyecto. Rendimiento en sprint, fuerza y capacidad de salto según puesto de juego, y relacionar algunas variables de rendimiento con el perfil fuerza-velocidad de salto, con las variables que mencionamos anteriormente. De este estudio participaron 51 jugadores de rugby hombres, masculinos, que fueron separados primero entre forwards y backs, y después los backs se dividieron entre internos y externos, y los forwards entre primeras líneas comparados con los segundas y las terceras líneas. Las pruebas realizadas: perfil fuerza-velocidad de salto, saltos sin contramovimiento y con contramovimiento, sprint lineal en 5 y 30 metros, y test de fuerza, cargas progresivas en sentadilla y press de banca. Los resultados que observamos: primero, se encontraron diferencias muy claras cuando se separan los forwards de los backs, ¿sí? en algunas variables de rendimiento y características antropométricas, específicamente mayor altura en los forwards que en los backs, mayor masa corporal, más tiempo, es decir, menos capacidad de aceleración en los forwards, más tiempo en 30 metros, menos velocidad en los forwards, pero sí un mayor momento lineal, ¿sí? Eso también es importante marcarlo, ¿no? Sí, el momento lineal es una variable muy importante, ¿sí? Tanto en los forwards como en los backs. Si bien entonces los forwards tienen una menor velocidad, tienen un mayor momento lineal, y eso se debe a la masa corporal. Tienen un mayor valor de 1 RM absoluto, pero los valores de fuerza relativa no son diferentes. Fíjense que cuando analizamos los backs, tanto internos como externos, no hay diferencias en ninguna variable. Es decir, los backs tienen tanto características antropométricas como de rendimiento físico muy parecidas, similares, y las diferencias entre los forwards o los delanteros, los 5 de atrás o las segundas y terceras líneas demostraron algunas diferencias, ¿sí? de rendimiento. Específicamente, las primeras líneas son más pesados, pero tienen menor altura, ¿bien? Tienen los segundas y terceras líneas mayor capacidad de aceleración, mayor tiempo, mayor velocidad máxima, y un menor momento lineal. En algunos casos estas diferencias no son significativas, pero tienen un tamaño del efecto entre pequeño y moderado. Después, cuando intentamos hacer el análisis de correlaciones, lo que observamos es principalmente, o lo que era uno de los objetivos fundamentales de este estudio, es ver qué relación tenían las variables del perfil fuerza-velocidad de salto con el rendimiento en velocidad y capacidad de salto. Lo que se observó es que esta variable, o las variables del perfil fuerza-velocidad de salto, no explican en realidad el rendimiento en jugadores de rugby, tanto como si se analizan las relaciones en los backs, como si lo analizamos en los forwards, ¿sí? Y quizá la única variable que podría explicar o que tiene cierta relación con el rendimiento en velocidad sería la potencia máxima.
¿sí? La potencia máxima obtenida a partir del perfil fuerza-velocidad de salto, tiene alguna relación con el rendimiento de sprint y salto, pero no las otras, ¿no? Y después, otra de las cuestiones que nosotros observamos en este estudio es que, debido a su mayor masa corporal, ¿sí?, los forwards deberían incrementar su fuerza relativa para mejorar la capacidad de sprint y la capacidad de salto. Esto es, se observa acá a partir de las correlaciones marcadas, ¿sí?, entre la fuerza relativa y estas variables de rendimiento. Entonces, lo mismo sucede cuando se analizan las correlaciones entre los VACs. ¿Por qué se hacen las correlaciones por separado? Porque cuando la muestra es demasiado heterogénea, suele suceder que las correlaciones que se observan son espurias o no son reales. Entonces, por eso es que nosotros decidimos, como una estrategia para que obtengamos correlaciones mucho más reales, ¿sí?, a partir de muestras, de un análisis en muestras más homogéneas. Los VACs por un lado y los FOVA por el otro, porque las diferencias entre ambos grupos, entre ambos puestos, son muy grandes. Bien, como conclusiones marcamos quizá 3 puntos que son los salientes de este estudio: las claras diferencias que existen entre forwards y backs en cuanto a características antropométricas, fuerza y velocidad, que el perfil fuerza-velocidad de salto ni los desequilibrios del perfil explican el rendimiento en velocidad y saltos, al menos en estas poblaciones, y que alcanzar altos niveles de fuerza y potencia relativa son relevantes para incrementar el rendimiento de sprint y saltos en forwards y backs. En este segundo estudio, es un estudio de características similares, donde analizamos las diferencias en el rendimiento físico y también características antropométricas entre puestos específicos, pero decidimos especificar aún más las posiciones. Entonces los dividimos entre primeras, segundas y terceras líneas, y a los backs los dividimos en medios, centros y wings fullbacks, ¿sí? ¿No? Es el mismo nivel de competencia, jugadores de rugby amateur, de categoría mayores, y como objetivo secundario decidimos analizar las relaciones entre la capacidad de salto, la velocidad y la fuerza, la velocidad media propulsiva con diferentes cargas en forwards y backs. 64 jugadores de categoría mayores, masculinos, 30 backs, 34 forwards, fueron evaluados en capacidad de salto, diferentes saltos, sin contramovimiento, con contramovimiento, el drop jump y el abalacó, que es el CMJ con uso de los brazos, sprint en 10 y 30 metros, fuerza en sentadilla y press de banca, obteniendo las variables velocidad media propulsiva, ¿sí?, fuerza relativa y 1 RM como valor absoluto, ¿no? En esta tabla de acá podemos ver las diferencias en los puestos específicos, es decir, en los forwards en este caso, primeras líneas comparado con segundas líneas, primera línea comparado con la tercera línea, y la segunda línea, ¿sí?, comparado con la tercera línea. Eso son la comparación que hay acá. Les cuento rápidamente: este es el valor de P, el nivel de significación, y entre paréntesis aparece el tamaño del efecto. ¿Qué se observó acá? Que las primeras líneas tenían una mayor masa corporal comparado con el resto, que la segunda línea tiene una mayor altura comparado con el resto de posiciones, que en el test de 1RM en press de banca y sentadilla, la primera línea demostró mayor valores comparados con la tercera línea, es decir, en valores absolutos son más fuertes, pero que en los valores relativos no se observaron diferencias significativas. Hay una mayor capacidad de salto, cuando observamos las diferencias en el salto, acá podemos ver, por ejemplo, en el CMJ, cuánto salta cada uno de estas posiciones, ¿no? Y se observó que la capacidad de salto en las segundas y terceras líneas es significativamente mayor que las primeras líneas. No hubo diferencias en el índice de fuerza reactiva, pero sí en el tiempo de vuelo obtenido a partir del test drop jump. Es decir, el tiempo de vuelo es una variable muy interesante para analizar en estos deportistas. Mayor tiempo en 10 y en 30 metros, es decir, menor capacidad de aceleración y velocidad máxima en las primeras comparado con las segundas y las terceras líneas, ¿sí? En definitiva, hay grandes diferencias en las primeras líneas, ¿sí?, cuando se los compara con las segundas y las terceras líneas, pero no hay grandes diferencias entre estos, es decir, entre segundas y terceras líneas no existen grandes diferencias en casi ninguna de las variables de rendimiento, excepto en la altura. Cuando se analizan los puestos específicos, los backs, ¿sí?,
es muy difícil discriminarlos. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente diferencias significativas en casi ninguna variable, excepto en el momento lineal y en la masa, ¿sí? Masa y altura. ¿Eso qué quiere decir? Específicamente los centros por sus necesidades, ¿sí? Por su función específica, tienen un mayor momento lineal y una mayor masa, ¿sí? Es decir, siempre depende un poco de las características de juego que tenga el equipo, ¿no? Si uno pertenece a un equipo donde los centros tienen una función más de ir al contacto y de intentar ganar la línea de la ventaja, es importante que estos puestos específicos tengan un alto valor no solamente de velocidad, sino un alto valor de momento lineal, y eso está relacionado con una mayor masa corporal. ¿Bien? En cuanto a las correlaciones, lo importante que podemos marcar acá es que el tiempo de vuelo, derivado a partir del drop jump, ¿sí? Se correlaciona significativamente con todos los saltos, ¿sí? Pero también hay una correlación importante, ¿sí? Entre la velocidad máxima y todos los saltos. Todos los saltos, es decir, el entrenamiento de saltos o la pliometría como método de entrenamiento para la mejora de la velocidad podría ser o es necesariamente un método efectivo para incrementar el rendimiento en esa variable. El tiempo de vuelo obtenido a partir del salto se correlaciona significativamente con la velocidad máxima de sprint, que está acá abajo, ¿sí? Y el tiempo en 30 metros. Y eso sucede no solamente en los backs, no puse la tabla de los forwards para no hacerlo demasiado extenso, ¿sí? Pero se correlaciona significativamente esta variable, tiempo de vuelo, en el drop jump, con otras variables de rendimiento. Entonces también es una variable muy interesante y muy importante para entrenar e intentar mejorar. Entonces, como conclusiones, las primeras líneas demostraron una mayor masa corporal y fuerza absoluta y un menor rendimiento en salto y sprint comparados con segundas y terceras. En los backs las diferencias no son claras, que tienen que ver con la mayor posibilidad que tenemos de intercambiar posiciones entre estos, ¿sí? Y el rendimiento en acciones explosivas está moderadamente relacionado, específicamente el tiempo de vuelo del drop jump con otras variables de rendimiento en velocidad, como el tiempo en 30 metros y la velocidad máxima. En este estudio 3, donde analizamos las diferencias en el déficit de fuerza, rendimiento físico y características antropométricas, en forwards y backs, ¿sí? En jugadores de rugby juvenil, ¿sí? De nivel amateur, y luego analizamos las correlaciones entre el déficit de fuerza con todas las cargas, no solamente con el 40% del RM, como les mostré en la introducción, sino que analizamos la relación con todas las cargas, capacidad de salto, velocidad y fuerza. 57 jugadores de categorías entre sub-17 y sub-20, masculinos, ¿sí? Se tomaron pruebas de composición corporal, de saltos, sprint, fuerza, en press de banca y sentadilla. Este paper está en revisión en este journal, ¿no? Las variables que los diferencian, se diferencian absolutamente en todas las variables, ¿sí? Tanto de composición corporal, como podemos ver acá, ¿sí? Las diferencias, este es el p-valor, hay diferencias significativas en todas las variables, altura, masa corporal, largo de piernas, los pliegues, o sea, son claramente diferentes, no solamente en composición corporal, sino, por ejemplo, acá podemos ver las variables de rendimiento de salto, ¿sí? Los diferentes tipos de saltos que evaluamos. Si es la única variable donde no se diferencian, es en el tiempo de contacto tomado a partir de un test de saltos repetidos. ¿Bien? Entonces, todas las variables de rendimiento evaluadas diferencian claramente a los forwards de los backs, estos jugadores juveniles, ¿no? Excepto en fuerza relativa y en la carga 1 metro por segundo en ambos ejercicios, sentadilla y press de banca. ¿Y qué sucede con el déficit de fuerza? Al igual que como les mostré en la introducción, hay diferencias, que había diferencias entre sprinters de elite y jugadores de rugby, que los sprinters, al ser más rápidos, tenían un menor déficit. En este caso, lo que observamos nosotros es que, como los backs son más rápidos, debieran o deberían tener, fue nuestra hipótesis, un déficit de fuerza más bajo. Bueno, eso fue lo que observamos, ¿sí? Los backs tienen un menor déficit de fuerza con todas las cargas. Lo que sucede acá es que los valores o las diferencias son significativas con las cargas más altas, con el 80 y el 90% del RM, y las diferencias son entre pequeñas y moderadas, pero no significativas.
Bien. Y también observamos que el pico de fuerza relativo es mayor en los backs que en los forwards, ¿sí? En el test de sentadilla. Y que el déficit de fuerza con todas las cargas, como podemos ver acá, se relaciona significativamente, tal como se demostró en el estudio de lo turco entre velocistas y jugadores de rugby, se relaciona significativamente con, no solamente con la velocidad en 30 metros, la velocidad media en 30 metros, sino con la velocidad en 5 metros y con la velocidad máxima, con todas las cargas. ¿Sí? El asterisco marca que son correlaciones significativas. Y este es el primer estudio en determinar estas cuestiones, por eso para nosotros es importante mostrarlo. Como conclusiones determinamos que en principio estas diferencias refuerzan estudios previos, ¿sí? Existen claras diferencias en todas las variables entre forwards y backs de categoría juvenil. Un menor déficit de fuerza podría contribuir a un mayor rendimiento en velocidad debido a las correlaciones observadas, tanto en este estudio como en el estudio previo liderado por lo turco. Como consideración final, incluir estos parámetros de fuerza, derivados de la fuerza, para proporcionar un perfil más detallado de jugadores de rugby de categoría juvenil, es decir, la 1RM solo aporta una medida absoluta simple y es un limitado valor de referencia con poca relación con el rendimiento atlético. Como avances, este estudio con jugadores de fútbol de élite, que estamos trabajando, tenemos algunos resultados preliminares. El objetivo era analizar las diferencias en composición corporal y rendimiento físico, igual que los jugadores de rugby, pero hacerlo con jugadoras de fútbol por puestos específicos, y analizar las correlaciones que hay entre algunas variables de rendimiento y la velocidad de disparo, medida con un radar, y analizar la correlación entre el sprint lineal y el sprint curvo. 28 jugadoras de fútbol, defensoras, mediocampistas y delanteras, evaluadas en composición corporal, salto, sprint lineal, sprint curvo, fuerza en sentadilla y consumo máximo de oxígeno medido directamente con un analizador de gases, ¿sí? Con un protocolo en cinta. Los resultados preliminares, lo que observamos es que las mediocampistas demostraron un menor rendimiento. Acá tenemos las posiciones, ¿sí? La comparación, este es el valor de P y el tamaño del efecto entre paréntesis, un menor rendimiento en capacidad de salto, sprint lineal y curvo, cuando se las comparó con defensoras y delanteras, ¿sí? Las mediocampistas tienen menor valor de fuerza absoluta y relativa comparado con defensoras y delanteras. Eso se puede observar acá, esas variables están acá abajo y acá están las diferencias. En algunos casos son significativas, en otros no, pero puede que las diferencias no sean significativas, pero haya un tamaño del efecto entre pequeño y moderado, lo cual de alguna manera indica desde la práctica que podrían existir diferencias. Y no hay diferencias en composición corporal, excepto las delanteras tienen un mayor porcentaje de masa muscular, ¿sí? Significativo, comparado con las mediocampistas. ¿Qué se observó? Las relaciones entre la velocidad de disparo y algunas variables de rendimiento. Lo que observamos es que las variables de fuerza y velocidad se correlacionaron significativamente con las correlaciones entre pequeñas y moderadas, de acuerdo a la escala utilizada. ¿Sí? Se correlacionaron la velocidad de disparo con el sprint lineal y el sprint curvo, y estas variables, ¿sí? Son variables determinantes y discriminantes del rendimiento. Cuando se analizó la relación que había entre el sprint lineal y el sprint curvo, también observamos, están marcados acá en rosado y en azul, que las correlaciones son significativas entre pequeñas y moderadas, y de alguna manera esto explica que si entrenamos el sprint lineal, podríamos, no podemos ser terminantes con esto, porque, como dijimos antes, correlación no implica causalidad, pero sí podríamos mejorar el sprint curvo, y el sprint curvo se sabe y se está investigando mucho que es una acción que sucede durante muchas veces de manera repetida en un partido de fútbol. Por eso es importante mencionarlo. Como conclusiones iniciales, ya que el estudio está en proceso todavía, nuestros resultados van en línea con un estudio previo donde se analizó la relación entre la velocidad de lanzamiento en jugadores de handball de elite, la carga a 1 metro por segundo, los saltos y el sprint, y encontramos lo mismo, nada más que ellos utilizaron la velocidad de lanzamiento y nosotros la velocidad de disparo. Conclusiones generales ya de los 4 estudios que vimos y de lo que hemos ido avanzando en nuestro proyecto. Nuestros resultados publicados remarcan la importancia
de proporcionar información significativa para los profesionales del deporte. Estos resultados ayudan de alguna manera a mejorar el diseño de los programas de entrenamiento, ya que deberían ser más individualizados, es decir, no individualizados por deportistas, sino al menos por puestos específicos, y permiten de alguna manera identificar tempranamente jugadores con características específicas de cada puesto. Recomendamos también utilizar baterías de evaluaciones completas, evitando el uso de valores limitados y aislados, como por ejemplo la 1RM, ¿sí?, para analizar el rendimiento del deporte y en puestos específicos. Algunas limitaciones, los estudios de diseño de tipo transversal, correlacional y diferencial tienen sus limitaciones, ¿sí? En rugby nuestros resultados, en principio son aplicables solamente a nivel amateur, aunque de alguna manera coinciden, en su mayoría, con los estudios publicados con jugadores de rugby de élite, y lo mismo sucede con las jugadoras de fútbol de élite, que no sabemos aún si estos resultados son aplicables a jugadoras de fútbol de niveles inferiores. Bien, avanzo rapidito con esta segunda parte y después ya avanzamos con una actividad que preparamos para que puedan participar todos y todas. En esta segunda parte, un poco es contarles por qué, cómo y qué podemos aportar desde la universidad y nosotros como investigadores a los y las profesionales del deporte y a todos los estudiantes y las estudiantes en general. ¿Por qué es importante acercar la investigación a las instituciones deportivas? Bueno, estas son las variables de estudio que yo les fui comentando, ¿sí? La fuerza, la velocidad, el perfil fuerza-velocidad horizontal y vertical, las características antropométricas, la composición corporal, son variables de estudio y hemos demostrado que son variables muy importantes, determinantes y discriminantes, no solamente del nivel de rendimiento, sino de las categorías de edad y de los puestos específicos. Esto lo que aporta la investigación a la comunidad científica, su objetivo fundamental es no solamente aportar conocimiento, sino hacerlo accesible a toda la comunidad. Es decir, lo que me interesa acá es decir, bueno, investigar no es tomar datos y guardárselos para uno, o leer un poco la literatura científica. Investigar es un proceso que termina generando esto de que aportamos conocimiento, pero lo hacemos accesible a toda la comunidad científica para que todo el mundo la pueda utilizar, esa información. Y eso ayuda a que todos mejoremos nuestro conocimiento y nuestras prácticas. Entonces, esto permite necesariamente mejorar en todos los niveles a nuestro deporte, ¿sí? Como dije al principio de esta charla, en el rendimiento físico y deportivo nuestro país está muy rezagado en cuanto a nivel y calidad de investigación, y nosotros apuntamos a mejorar eso. Es un objetivo muy grande que tenemos, pero apuntamos a eso. Y además, esto de aportar a la comunidad científica nos permite tomar decisiones informadas basadas en la evidencia científica para mejorar el proceso de entrenamiento deportivo y el deporte. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo lo comento rápidamente. Pueden comunicarse con nosotros si tienen alguna idea, ¿sí? Un proyecto lo pongo entre comillas porque en realidad los proyectos hay que trabajarlos, hay que revisarlos, hay que diseñarlos, pero muchas veces en los profesionales hay ideas, entonces esas ideas se pueden comentar y nosotros podemos colaborar, ¿sí? Ahí nosotros vamos a responder si entendemos que es posible que podamos colaborar y propondremos en un futuro una reunión por videoconferencia, ya que hoy por hoy esto es algo que se puede hacer muy fácilmente. Intentaremos ayudar en el diseño y en llevar adelante este proyecto, siempre y cuando se siga el eje fundamental de la investigación: planteamiento de problema, vacío de conocimiento, planteamiento de objetivos e hipótesis. Ayudaremos a tomar datos en las evaluaciones siguiendo los protocolos estrictos de evaluación mediante instrumentos adecuados. Esta es una exigencia fundamental, no solamente de nosotros, sino de las revistas a las que nosotros sometemos lo que publicamos a evaluación. O sea, se somete a revisión ciega por pares y entonces los estudios son revisados y son modificados permanentemente y es muy exigente en cuanto a la calidad de lo que se presenta. Luego ayudaremos a realizar los análisis estadísticos adecuados, ¿sí? Para que a partir de eso, por un lado, quienes colaboren con nosotros puedan tomar decisiones informadas y válidas, y nosotros podamos utilizar
esos datos para terminar el proceso de investigación, lo que requiere diseñar y redactar estudios científicos para posteriormente, en un futuro, publicar eso en revistas de ciencias del deporte. ¿Qué podemos aportar? Si lo observan acá pueden ver lo que es, de alguna manera, muy simplificado el proceso de investigación. Por eso dije hace un ratito que investigar no es tomar datos y guardarlos, o tomar datos y analizarlos. Investigar es un proceso mucho más complejo, que inicia con una idea, luego con analizar la literatura científica, el estado del arte, ver dónde está el vacío de conocimiento, planificar el proyecto, pensarlo, redactarlo, realizar los experimentos, publicar los resultados, que esos sean revisados, y recién después de eso es como que se puede llegar a publicar todo eso que fuimos haciendo. Entonces nosotros podemos aportar nuestra experiencia en investigación, nuestra experiencia en entrenamiento deportivo, y abrir este espacio a otros deportes y a otros profesionales que quizá hoy por hoy no sientan que tienen las herramientas adecuadas. Esto lo estamos haciendo nosotros, lo hemos hecho con los preparadores físicos del Club Banfield, y estamos trabajando con ellos, y estamos colaborando muy fuertemente para que ellos puedan investigar. ¿Bien? Así que nada, bueno, muchas gracias a todos y todas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vale, no sé si querés mencionar algo antes que sigamos. A mí me parece que va muy bien, como siempre con mucho nivel académico investigativo. Quizás para quienes estén iniciando o estén en primer año, segundo año, el nivel teórico sea un poco alto, pero bueno, sepan que a esos niveles se llega cuando alguien se especializa en un tema de investigación, y que cada área tiene su especialidad, y bueno, hay mucho que recorrer, mucho que estudiar, mucho para leer, cuando uno realmente se forma y quiere ser especialista, ¿sí? Santiago es un especialista en su área, en su tema, es un investigador ya reconocido internacionalmente en su especialidad.